atributo de Dios, el que vamos a ver hoy va a ser la bondad de Dios. Recordemos que tener conocimiento de lo que son los atributos de Dios nos informa de las características y, en cierto modo, de lo que Dios piensa mediante nosotros nos introducimos en las Escrituras y vamos a un mejor conocimiento de quién es Dios, de quién es nuestro Padre. Así que el conocimiento de los atributos implica que nosotros podemos conocer el carácter de Dios en la amplitud de todos los atributos que lo que nosotros estamos estudiando y vamos a estudiar, porque quedan cerca de 9 atributos más que debemos estudiar. Son cerca de 16 o 17 atributos los que nosotros estamos estudiando. Y como le dije anteriormente, estamos en el 7º atributo, el cual vamos a estudiar el día de hoy. Le damos la bienvenida también a las personas que se están integrando a lo que son los estudios de Árbol de Vida, que damos cada día lunes, y los días viernes tenemos también una reunión, un culto y una exposición bíblica acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos entonces a ver lo que es el atributo de la bondad de Dios. Y quisiera empezar así. Dice, la bondad de Dios implica que Él es bueno, así que Él es el estándar de lo bueno. Cuando nosotros nos referimos acerca del estándar de lo bueno, que dentro de toda la creación nosotros no podemos observar algo que es realmente bueno, en el sentido de que en esencia e intrínsecamente sea algo bueno. El hombre no puede decirse o llamarse a sí mismo que es bueno, porque intrínsecamente el hombre no es bueno, es malo. Pero el estándar de la bondad la vemos reflejada en Dios y en su atributo de la bondad. Él sí que es realmente bueno. Así que el estándar de lo bueno es Dios. Así que no radica en nada ni en nadie más que en Dios, y es uno de sus atributos, la bondad, su bondad. Ahora, en nuestro lenguaje tenemos muy asociado la palabra bueno, y decimos: hice algo bueno, hicimos el bien, somos buenos, y subjetivamente creemos que el bien aparente que hacemos es algo intrínseco en el hombre, y es por eso que hacemos cosas buenas según lo que el hombre cree. Ejemplo, cosas buenas que el hombre dice que hace, como dar dinero a un mendigo, cruzar la calle a alguien que lo necesite. No robamos, no matamos, somos buenos hijos o somos buenos padres, amamos a nuestras mascotas, cuidamos el medio ambiente, etcétera, etcétera. Ante todos esos ejemplos que di, muchos hombres, muchos seres humanos, muchas mujeres también creen que en esencia son personas buenas. Así que, y eso implica un gran problema, porque al creer el hombre que es bueno, trata de alguna manera, en sus hechos que él ve que son buenos, se justifica por medio de todos esos hechos que él hace, y cree que no necesita de un Salvador ni del sacrificio en el cual nuestro Señor Jesucristo justifica a los que son sus hijos, a los que son elegidos. Y muchos viven tras esa filosofía de que haciendo cosas medianamente buenas, ellos ya son dignos de poder entrar en el reino de Dios. Ahora, es un pensamiento basado en la filosofía y mayormente en la psicología, que de alguna manera las personas se autoperciben como buenos. Y es algo que la filosofía y la psicología ha introducido en el pensamiento del hombre, más o menos unos 130 años, que estamos hablando, donde comenzó este auge de
de la filosofía y la psicología menos, obviamente, la filosofía en cuanto a este pensamiento es mucho más antiguo, y donde se ha introducido este pensamiento en el hombre que cree que de alguna manera es bueno, ignorando que mayormente lo bueno que hacemos casi siempre se enfoca en el yo. Cuando el hombre hace algo bueno, como los ejemplos que nosotros dimos, casi siempre se cimenta en el yo. Y el yo sabemos que es un gran problema porque se cimenta también el yo en el egoísmo, en el egocentrismo. El ser humano siempre ha buscado ser el centro de todo, y para creerse el cuento de que es bueno, el hombre debe ignorar a quién. Es una pregunta. El hombre, para creerse el cuento de que es bueno, ¿a quién debe ignorar? Recordemos que en los ejemplos que di anteriormente, que es cuidar el medio ambiente, que es dar dinero a un vagabundo, que es ser un buen hijo, ser un buen padre, el hombre en su pensamiento cree que eso es bueno y es algo que lo justifica ante Dios. Pero sabemos que la palabra de Dios nos dice claramente que eso no es así. Así que el hombre, para creer que es bueno en esencia o intrínsecamente, ¿a quién debe ignorar? Debe ignorar al estándar de la bondad. Y ese estándar de la bondad es Dios. Y también no tan solo a Dios, sino que ignorar también su palabra, las Escrituras. Porque nosotros hallamos la verdadera verdad en las Escrituras de Dios, ya que es palabra de Dios. Y si proviene de la palabra, proviene de Dios, y Dios que es veraz, como lo vimos en el atributo anterior, el lunes pasado, sabemos que todo lo que Dios ha transmitido por medio de las Escrituras es todo verdad, porque Dios es verdadero. Ahora, el hombre, entonces, ¿qué ignora? A Dios y su palabra. Pero cuando el hombre viene a Cristo, no solo lo hace porque Él lo decidió. Y vamos a ver, vamos a Ezequiel, necesito permiso. Gracias. Vamos a ver un texto en Ezequiel. Ezequiel 34, 11. Vamos a ver este texto. Dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. El pensamiento del hombre mayormente piensa que es bueno y que él decide acercarse a Dios, ignorando el estándar de la bondad que es Dios mismo. Estamos hablando del atributo de la bondad de Dios, pero también es necesario de que analicemos el tema de que el hombre, en cierto modo, cree que tiene capacidades y cree que intrínsecamente puede ser bueno y que puede tomar buenas decisiones, dejando a un lado a Dios. Y este texto de Ezequiel 34:11, cuando los hombres dicen, si nosotros queremos ir a Dios, nosotros vamos por voluntad propia, y se habla mucho del libre albedrío también, que si el hombre tiene la capacidad de decidir ir a Dios si él lo quiere. Pero estos textos que vamos a analizar acá, como Ezequiel 34:11, nos dan cuenta de que no es el hombre quien se acerca a Dios, sino es que Dios es quien va por el hombre. Y Ezequiel 34:11 nos dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y cuando utiliza el ejemplo de las ovejas, se está refiriendo al hombre, al ser humano. Lucas 19:10, leamos Lucas 19:10, Nuevo Testamento. Lucas 19:10
Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Siempre, aquí hemos visto dos textos, vamos a ver otros textos más, siempre es Dios quien acciona para buscar al hombre. El hombre cree ser bueno y cree tener la capacidad de ir a Dios, y en eso ignora al estándar de la bondad que es Dios. Y estos textos nos están demostrando claramente que el hombre no tiene ni la bondad ni la capacidad de ir a Dios. Vamos a 1 Juan 4:19. 1 Juan 4:19. Primero Juan 4:19 nos dice, doy lectura, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este texto de Juan lo dice claramente, y aquí el apóstol reconoce de que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, que Él nos salió al encuentro primeramente, por su bondad y por su amor. Ahora sí vamos a Juan 6:44, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 6:44. ¿Qué estoy haciendo con estos textos? Estoy haciendo ver de que el hombre cree que es bueno. Y en el desarrollo de lo que vamos a ver más adelante nos vamos a dar cuenta que eso es imposible que sea así, y que solamente Dios es bueno. Juan 6, el Evangelio de Juan 6:44 nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Jesucristo, reconociendo que es el Padre quien toma a los hombres y lo lleva a nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna acción que el hombre pueda hacer para ir en pos de Dios o ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no tiene libertad para elegir. Y la única libertad que pudiese tener el hombre para elegir algo, como dijo Spurgeon, dice que la libertad que tiene el hombre solamente le sirve para ir tras el pecado y no para elegir a Dios. Juan 6:65, estamos en el mismo Juan 6:65, avancemos unos versículos más adelante. 6:65, y dice palabras de nuestro Señor Jesús, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Jesús recalcando que el hombre, aunque cree ser bueno, es imposible que pueda elegir a Dios, al estándar de la bondad. Es imposible que el hombre pueda acercarse por sí mismo a Dios. ¿Por qué? Porque en el hombre lo único que radica es la maldad pura. Y lo podemos ver, en cierto modo, que hay hombres, sobre todo los que no han sido capacitados por Dios o no han sido renovados por Dios, vemos la maldad en extremo en todo ámbito de nuestra sociedad. Ahora, no hay bondad en el hombre. Y Pablo, en Romanos, vamos a Romanos 3:10. Pablo nos declara enfáticamente todo lo que estamos viendo anteriormente. Romanos 3:10, en palabras del apóstol Pablo, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El 12 dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, sería jaque mate aquí en este texto que nos da el apóstol Pablo, donde si hay algún hombre que cree que hay alguna cuota de bondad en él, el apóstol Pablo en Romanos 3, versículo 12, nos muestra claramente
que no hay ningún tipo de bondad en el hombre. Ahora, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo es que el hombre, de alguna manera, puede hacer cosas buenas? Como, un ejemplo, ser un buen padre o respetar alguna señal ética de tránsito, que es algo bueno, o trabajar por su familia, que es algo también bueno porque provee para los suyos, para que no haya necesidad en su casa. ¿Cómo lo podemos ver eso? El estándar de la verdad, o de la bondad, perdón, de la bondad de Dios, Dios es bueno en esencia, es que de alguna manera nos provee de este atributo de Dios al hombre, pero de manera parcial y mínima, en el cual nosotros podemos experimentar hacer algo bueno por los nuestros o por nosotros mismos. Pero casi siempre, lamentablemente, el hombre mancha esto bueno que hace con los pensamientos egoístas y egocentristas que hay en él. Porque el hombre sin Dios es una máquina de pecado y lleno de miseria. Algunos dirán, bueno, aceptamos que el hombre no es bueno, pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, murió por todos. Y nos señalan Juan 3:16, un texto clásico que a través de todos los tiempos es un texto que es usado por muchas personas. Aunque no viven para Dios, ellos se respaldan en este texto de Juan 3:16, que Dios murió por todos los seres humanos y por lo tanto Dios es tan bueno, y que de hecho sí, Dios es bueno, pero ellos creen que Dios es tan bueno que murió por todo el mundo, en Juan 3:16. Y esto se le aplica a lo que es la doctrina católica, que es el universalismo, donde todos de alguna manera van a salvación. Pero hay textos que realmente contradicen totalmente esta doctrina del universalismo, en que todos los seres humanos pudiesen salvarse. Para empezar, un ejemplo: si todos los seres humanos pudiesen salvarse, si la bondad de Dios, Dios es bueno, pero el hombre cree que la bondad de Dios incluso puede alcanzar para aquellos que han decidido negar a Dios y que han decidido vivir en pos del pecado y de la maldad y todo lo que implica el negar la presencia de Dios en los hombres. Ellos piensan que de igual manera pueden, a pesar que viven como viven, ser salvos. Y vamos a dar lectura a Juan 3:16 para que podamos ver qué nos quiere decir realmente este texto, si realmente es lo que muchos confirman y aplican en este texto, de que realmente Jesucristo murió por todo el mundo. Debemos decir que esto está dentro de un contexto. El capítulo 3 de Juan es una conversación que está teniendo Nicodemo con nuestro Señor Jesús, cuando Nicodemo va tarde por la noche al encuentro de Jesús para hablarle y aprender acerca de ciertas cosas que él no entendía, y es ahí donde nuestro Señor Jesucristo le enseña acerca de lo que es el nuevo nacimiento. Nicodemo, no entendiendo esto, dice: ¿cómo es posible que yo, un hombre viejo, vuelva a nacer nuevamente de mi madre? Ahí demuestra claramente que Nicodemo no estaba entendiendo nada de lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo. Así que partimos dentro de ese contexto. Nos está hablando, antes del versículo 16, nos está hablando de un nuevo nacimiento. Y el versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, y esta palabra es la que le resuena a las personas, al mundo, haciendo alusión que es todo el orbe, o todo el planeta, todos los que viven dentro del planeta, los seres humanos, hacen alusión a esa palabra, mundo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 18 nos dice: el que en Él cree, y aquí ya hace una separación nuestro Señor Jesucristo, porque para poder tener salvación, lo primero que debe hacer el hombre es creer. Y el hombre no cree por sí mismo,
sino que recordemos que Juan 6:44 y 6:65 Jesús, en palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo que es el Padre quien lleva a las personas a Cristo. Así que no es algo que el hombre produzca o desea hacer. Es Dios quien toma al hombre, cambia toda su manera de pensar, a lo que se le denomina metanoia. Hay un cambio de pensamiento total en el hombre cuando Dios lo toma y lo lleva a Cristo. Así que el que en Él cree, ¿eso qué implica en la palabra creer? No es el típico palabra creer que muchos entendemos, porque Santiago también nos habla de que los demonios creen y tiemblan. Así que si esos demonios creen, según lo que muchos dicen que la palabra es creer, querría decir que esos demonios también podrían obtener la salvación, porque creen. Entonces debemos analizar un poco más lo que es la palabra creer. Aquí la palabra creer viene de la palabra griega pistis, o pisteuo, que es la raíz etimológica de lo que implica la palabra creer en griego. Y la palabra creer del griego se aplica de la manera que es la fe. La palabra fe es la misma palabra creer, pero la palabra fe implica que hay un convencimiento por medio de evidencias y argumentos, y esa evidencia y argumento es Dios quien la muestra al hombre para hacer cambiar el camino del error que llevaba a un camino hacia nuestro Señor Jesucristo, un camino de salvación. Así que la palabra creer que nos está hablando acá, Juan 3:16, estoy en el versículo 18, la palabra griega es pistis, y es la palabra para fe. Por eso que la palabra en Santiago, cuando dice que los demonios creen, esa palabra es el creer natural de cualquier ser humano o incluso un ser espiritual, pero de ninguna manera es fe, porque la fe es la que cambia el pensamiento del hombre y lo lleva a caminar en pos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, el que en Él cree, la palabra fe, que es pistis en el griego, no es condenado, pero el que no cree, y acá no está haciendo una diferencia, no está mencionando a nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que en el versículo 16 dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, no implica que son todos los seres humanos, porque en el versículo 18 nos está diciendo, aquellos que creen no van a ser condenados, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y mayormente la gente cuando lee este texto, Juan 3:16, no comienza a leer los otros versículos. Es por eso que llega a un pensamiento de que Jesús murió por todo el mundo. Ahora, vamos a analizar la palabra mundo. Estamos hablando del atributo de la bondad de Dios. Y mayormente la gente aplica una bondad tan grande a Dios, y así es. Dios es la máxima potencia de lo que es la bondad. Aplican de que Juan 3:16 está diciendo que Dios es tan bueno que aún aquellos que no lo conocen a nuestro Señor Jesucristo y no hacen nada por vivir la vida cristiana, aún ellos pudiesen ser salvos. ¿Por qué? Porque la palabra dice, Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ¿Jesucristo qué está queriendo decir? Jesucristo le está hablando a los judíos, a los israelitas en este texto. Incluso está hablando con un judío de cepa, quien es Nicodemo. ¿Y qué le está diciendo? Según el contexto judío, los judíos creían que la promesa que se le hizo a Abraham, que sería padre de naciones, y obviamente que los judíos vienen y reconocen a Abraham como su padre, ellos creían que solamente el pueblo judío era el pueblo de Dios y era el pueblo que iba a hallar salvación. Pero Jesucristo, como vino al mundo para hacer un sacrificio, y no tan solo por el pueblo judío, sino también por todo el mundo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a, la palabra mundo implica muchas personas, pero de todas las naciones del mundo. ¿Qué le está diciendo? No tan solo los judíos, sino que muchas personas de todas las naciones del mundo, o sea, de todo el mundo,
está diciendo no tan solo ustedes los judíos van a ser salvos, sino que también muchas personas de muchas otras naciones del mundo. Jesucristo le está diciendo que no tan solo los judíos van a ser salvos, sino que muchos otros también. Y aplica la palabra mundo, porque la palabra mundo implica que es toda persona de toda nación, de toda condición, y también nos está diciendo y nos está dejando claro nuestro Señor Jesucristo que la salvación Él la está proveyendo para todos aquellos que en Él creen. Y sabemos que no todo el mundo cree, porque una persona puede decir yo creo en mi Señor Jesucristo, yo creo en Dios, pero sus actitudes y todo lo que hacen no tiene ninguna relación con lo que es la demanda de alguien que ha nacido de nuevo y que tiene el Espíritu Santo en él, que sus obras, que Efesios 2:10 nos dice que Él ha hecho obras para que nosotros andemos en ellas. ¿Qué son esas obras? Ese Espíritu Santo que por medio de el poder de Dios hace que nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones cambien en pos de nuestro Señor Jesucristo y no sigamos más arraigados en todo lo que hacíamos antes en cuanto a nuestras malas decisiones y al pecado que ejecutábamos. Ahora, lamentablemente se suele confundir la bondad de Dios y se aplica la misericordia a todos, pero no es así. Lamentablemente es otra mala enseñanza que se da, que la misericordia es para todo el mundo, y hay muchas personas que confían, y como se ha enseñado lamentablemente esto, y se ha enseñado mal, que la misericordia es para todo el mundo, entonces dicen yo puedo vivir como quiero, yo hago lo que quiero, total Dios es misericordioso y me ha de salvar de igual manera. Ahora, la misericordia se confunde con la providencia de Dios. Y sabemos que la misericordia y la providencia de Dios provienen de la bondad de Dios, porque Dios es bueno en esencia. Intrínsecamente Dios es bueno en su atributo, y se confunde la misericordia con la providencia. Con lo que es misericordia, que es solo para los redimidos. La misericordia es solamente para aquellos que han sido redimidos, para aquellos que son los hijos de Dios. Porque si fuera para todos, alguien me tendría que dar una explicación de lo que dice Apocalipsis 20:11. Vamos a Apocalipsis 20:11, porque si la misericordia es para todo el mundo, entonces Apocalipsis 20:11 tendríamos que sacarlo del canon bíblico o de la Biblia, porque me está diciendo algo totalmente diferente a lo que muchos piensan, que la misericordia y Dios, que es tan bueno, va a salvar a todo el mundo. Pero Apocalipsis 20:11 me dice en el encabezado el juicio ante el gran trono blanco, y dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y el 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. Los libros que fueron abiertos fueron los libros de las obras de estas personas que van a comparecer ante el gran juicio del trono blanco. Y esos libros solamente contienen malas obras. Y cuando dice que abrió otro libro, es el libro de la vida. ¿Y qué va a hacer acá el juez justo, que es nuestro Señor Jesucristo? Va a ver y demostrarles a esas personas que en el libro de la vida su nombre no ha sido inscrito. Y los libros que fueron abiertos nosotros son los libros de las obras, con las cuales nuestro Señor Jesucristo les va a decir: estas son las obras que ustedes hicieron, y por estas obras ustedes van a ser juzgados eternamente. Y dice: y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. ¿El cual es el libro de la vida? Lo dice. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Fueron juzgados los muertos por las obras que se encontraron en esos libros. Así que si la misericordia que procede de la bondad de Dios es para todo el mundo,
tendríamos que erradicar de la Biblia el libro, al menos el capítulo 20, versículos 11 y 12 de Apocalipsis, porque nos está diciendo totalmente lo contrario, que nuestro Señor Jesucristo va a juzgar a muchos, grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños, se está refiriendo a personas de alto rango o bajo rango, para que podamos entender lo que nos está diciendo. Ahora, todo lo que percibimos, los hombres, todo lo que percibimos como bueno, no nace de nosotros, sino que viene de parte de Dios, quien en su voluntad lo decretó que fuese así, como el ejemplo que le di anteriormente. Cuando nosotros hacemos cosas buenas, es que Dios en su bondad provoca que nosotros hagamos cosas que benefician a otros, o muchas veces nos benefician a nosotros mismos. Pero el hombre siempre mancha el bien que se le prestó, la bondad que Dios pone en el hombre para que ejecute cosas que beneficien a los demás y a sí mismo. El hombre siempre lo mancha con su orgullo y su altanería. Y eso es, lamentablemente, eso es pecado ante Dios. El hombre sin Dios y Dios no ejecutará el ejercicio de su soberanía, que es el sostén de todo lo que existe. Podríamos ver también el mal en toda su potencia. Si Dios no estuviese en el hombre, si Dios de alguna manera dijese: yo abandono la creación y lo dejo a que los hombres hagan como ellos quieran, podríamos ver el mal en toda su potencia. El infierno será donde la ausencia del bien de Dios mostrará el mal en su máxima crueldad. El infierno, donde van a ir todos aquellos que no reconocieron a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que vivieron engañados de que hacían el bien, pero nunca fueron renovados, nunca tuvieron el Espíritu Santo, nunca nacieron de nuevo y nunca tuvieron obras de justicia en su vida. Todos aquellos van a ir a parar a lo que la Biblia denomina el infierno. Y ahí será la máxima experiencia de crueldad. ¿Por qué? Porque la bondad de Dios no estará ahí. Sí va a haber, sí Dios está, porque Dios es omnipresente, está en todo lugar. ¿De qué manera va a estar Dios ahí? En su atributo de justicia, haciendo justicia eternamente a aquellos que decidieron ignorar a Dios. Eso es lo que va a suceder en el infierno, donde el atributo de la bondad de Dios no estará ahí, pero sí el atributo de la justicia de Dios. Hablando también de la misericordia, recordemos que en el jardín de Edén, antes que Adán y Eva pecaran, el atributo de la bondad de Dios, obviamente que está en él. La misericordia es algo que se desprende de la bondad, del atributo de la bondad de Dios. Pero la misericordia no podía no podía ser activa por el hecho de que no había pecado aún. La misericordia se gesta activamente cuando Adán y Eva pecan. Antes de eso, la misericordia se hallaba en modo pasivo en la bondad de Dios. Luego que Adán y Eva pecan, es que se gesta en modo activo la misericordia de Dios. ¿Y qué significa la misericordia? La misericordia es perdonar la vida. La misericordia implica no darte lo que tú mereces. Y vamos a ver lo que es la diferencia en donde mayormente el mundo se engaña pensando que Dios es misericordioso con ellos, pero no es misericordia, porque la misericordia implica perdonar la vida. ¿Y a quién le perdona la vida? Solo a sus hijos y elegidos. Así que hay una confusión en que cree el mundo que la misericordia es para todos, pero no, la confunden con lo que es la providencia de Dios. Y vamos a ver qué es la providencia y la misericordia
que está dentro de lo que es la bondad de Dios, el atributo de la bondad de Dios. La providencia, dice. La palabra providencia viene del latín providentia y significa cuidado divino, previsión de Dios. Sus componentes léxicos son el prefijo pro, que significa antes, videre, que es ver, nt, que es agente, el que hace la acción, más el sufijo ia, que es la cualidad. Entonces podríamos leerlo de esta manera. Entonces podemos decir, es la cualidad y la acción de la gente que vio antes y proveyó sustento permanente para sus criaturas. Esa sería la definición más ordenada en cuanto a lo que es la providencia. Ahora, eso es lo que es la providencia. Vamos a explicar un poquito más de qué implica la providencia. Ahora vamos a ir a lo que es la misericordia. La misericordia en la Biblia se refiere sobre todo al amor constante, inagotable y fiel de Dios para con su pueblo. ¿Y quién es su pueblo? Sus hijos, sus elegidos, y no es todo el mundo. Misericordia no es una idea abstracta, sino una realidad concreta en la cual Dios nos revela su amor, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y perdón, inclinación a perdonar o a sentir compasión por quienes sufren. La misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos en virtud de la expiación. Ojo, la palabra expiación, ¿qué significa? Y la expiación no es para todo el mundo tampoco. La palabra expiación es el sacrificio de Cristo que Él se dio a sí mismo por el perdón de nosotros. Él fue la justicia para nosotros. Nosotros no teníamos ninguna posibilidad de estar ante el Padre, pero por medio de la expiación de nuestro Señor Jesucristo es que nuestros pecados fueron quitados, fueron puestos en Él, y Él fue el Cordero perfecto que murió para justificar a su pueblo, a sus hijos, a sus elegidos. La expiación de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados. Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Y la pregunta es, ¿quiénes van a morar en su presencia? ¿Todo el mundo? Si fuese todo el mundo, y lo que es aplicable a lo que es la doctrina católica, que es el universalismo, tendríamos un problema, porque Judas no estaría dentro de aquellos que morarán en presencia de Dios. No sería todo el mundo. Sería todo el mundo menos uno, Judas. La pregunta es, ¿cuántos han tenido la misma actitud, reacción, comportamiento que Judas tuvo con nuestro Señor Jesucristo? Es cierto que nosotros como hombres no podemos decir quién es salvo y quién es no, porque muchos en el tiempo de Pablo, cuando Pablo fue renovado camino a Damasco, muchos cuando Pablo se acercaba para poder decirles que había sido renovado por el encuentro que tuvo con nuestro Señor Jesucristo, muchos se alejaban de Saulo de Tarso, de Saulo de Tarso. Muchos se alejaban de él porque sabían que era perseguidor de la iglesia y que ayudaba a que el imperio romano se deshiciera de alguna manera de los cristianos, o los del camino que se le decía en aquellos tiempos. Así que Pablo no era alguien de confianza para los cristianos, o para los del camino, los que seguían a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dirían que en ese momento cuántos hubiesen mandado al infierno a Pablo? La pregunta es, antes de conocer de que realmente fue renovado por nuestro Señor Jesucristo camino a Damasco. Es cierto que nosotros no tenemos la posibilidad de poder decir este es salvo y este no, pero sí nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Así que sí nosotros podemos recibir evidencia de quién ha sido nacido de nuevo y quién tiene el Espíritu Santo, porque sus obras cambian totalmente. Ya lo que fue en el pasado no lo es en el presente cuando fue renovado por nuestro Señor Jesucristo. Así que claramente
que aquí nos está diciendo en cuanto a la misericordia no es para todo el mundo, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos ayuda a regresar para morar en su presencia. Y no todos van a morar en su presencia. Dijimos que la expiación, nuestro Señor Jesucristo se dio en favor de sus elegidos, y Él borró nuestra deuda y nos dio paz para con el Padre. Vamos a Romanos 5, 1, Romanos 5, versículo 1, a ver qué nos dice, haciendo alusión obviamente de que nuestro Señor Jesucristo se sacrificó y borró nuestra deuda a sus elegidos y nos dio paz para con Dios. Y dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta, en base a lo que ya hemos visto, y vamos a ver un poco más de lo que es la providencia, porque es ahí donde la gente se confunde, y confunde misericordia con providencia y providencia con misericordia. Ahora, en base a lo que hemos dicho, a los que están aquí presentes, ¿la misericordia es para todos? Claramente que no. Vamos a Romanos 9:15, estamos en el mismo Romano, vamos al 9:15. Y aquí vemos que Dios le dijo a Moisés, 15, pues a Moisés Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. En palabras de Dios, ¿qué nos está diciendo? Yo me voy a compadecer de algunos, pero de otros no. ¿La misericordia es para todos? Entonces, la bondad de Dios es el atributo que más mal es comprendido dentro de los atributos de Dios. Hay otros que han sido mal comprendidos, pero el que más mal ha sido comprendido es la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque se le atribuye que si Dios es bueno, no importa lo que yo haga, Dios es bueno y me va a salvar de igual manera. Pero no es así la realidad. Romanos 12:1, vamos a Romanos 12:1, estamos en Romanos, vamos a Romanos 12:1, ¿qué nos dice? Leer, vamos a leer. Dice, en palabras del apóstol Pablo, así que hermanos os ruego por las misericordias, aquí menciona la palabra misericordia, de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué significa eso? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿qué significa? Que hay nuevas obras en nosotros, las cuales muestran que nosotros somos hijos de Cristo, que nosotros somos hijos de Dios, porque hacemos las obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que sus hijos, sus elegidos, anduviesen en ellas. Y eso nos dice Efesios 2:10. Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. La palabra santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Del mundo, del mal, de las cosas antiguas que hacíamos. Agradable a Dios. O sea, estos hechos que provienen de Dios, puestos en nosotros, que provienen de Dios, son agradables a Dios, porque son obras que Él preparó desde antes para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Qué es vuestro culto racional? Y aplica la palabra culto, que podemos entenderlo así como lo que nosotros cuando nos reunimos, y racional en cuanto a qué, que no vivimos bajo misticismos ni emocionalismo, sino que lo que hablamos y lo que decimos y lo que hacemos está dentro de lo que es la razón. Y la razón, obviamente, también está la capacidad de la inteligencia, que lo que hacemos nosotros podemos ver que no es algo místico, o no es algo desagradable ante Dios, o no es algo desordenado para Dios, sino que es algo que es ordenado, es algo donde prevalece la razón y la inteligencia, ¿cierto? Ahora, dice,
Las personas, esto es lo que piensa el mundo, las personas dan por sentado que la bondad de Dios significa que aunque vivan como vivan, Dios debe proveerles de su bondad. Dicen, Dios es bueno, y el impío cree que por recibir la providencia de Dios, no la misericordia, y vamos a ver lo que es la providencia, el impío piensa que al recibir la providencia de Dios, Dios lo ama a pesar de que vive impíamente. Y veamos lo que dice Salmos 7:11. ¿Qué nos dice Salmos 7:11? El impío piensa que aunque viva impíamente, Dios lo tiene que amar y tiene que estar con él, y piensa que al culminar su vida, como Dios es tan bueno, va a tenerlo prácticamente puesto a la diestra, como está nuestro Señor Jesucristo ahí, en el mejor lugar, ubicado en el mejor lugar en el cielo. Lamentablemente piensan eso. Pero Salmos 7:11 dice, Dios es pues justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, alguien que vive negando la suficiencia de nuestro Señor Jesucristo, demostrando claramente que no vive para Cristo, y tampoco vive para hacer el bien a su prójimo, podrá decir ante este texto que Dios lo ama y le va a proveer misericordia. Y es ahí donde se confunden. ¿Por qué? Porque confunden misericordia con la providencia de Dios. Vamos a ver lo que es providencia de Dios. Dice Génesis 1:11 al 12. Vamos a Génesis porque vamos a ver qué implica entonces la providencia. Génesis 1, el 11 y el 12. Génesis 1, 11 y 12 dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. El versículo 12 dice: Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué podemos decir? La tierra produce por orden de Dios. Está establecido dentro de la creación que la tierra produzca. Y Dios y sus decretos no cambian. Recordemos que vimos el atributo de la inmutabilidad de Dios, y Dios no cambia. Aunque la Biblia pareciera que hay textos que cambian, pero Dios ordenó todo desde antes de la fundación del mundo, así que Dios nunca cambió. Pero para el hombre en su experiencia terrenal pareciera que Dios cambia, pero no cambia. Y Dios y sus decretos no cambian, a pesar de la desobediencia de Adán y Eva. Producto de esto, la tierra fue sometida a maldición. Entonces, si antes del pecado Dios dio el orden de que la tierra produzca hierba, produzca árboles, plantas y todo, después del pecado, ¿qué sucedió? ¿Ya la tierra no siguió produciendo? ¿Podríamos decir eso? Vamos a Génesis 3, 17 y 19. Génesis 3, 17 y 19. Porque algunos pensarían que fuese así, ¿cierto? Pero veamos, atributo de la bondad de Dios. Génesis 3, 17 al 19. Vimos de que la tierra fue ordenada para dar fruto, ¿cierto? Y a raíz del pecado, ¿qué pasó? A lo mejor quizás no da. Veamos. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces podríamos decir, si Dios la maldijo, ¿qué quiere decir? ¿Que no va a producir? Ahora, dice punto y coma: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué está diciendo el Señor? Va a seguir produciendo. 18.
Espinos y cardos te produciré y comerás plantas del campo. O sea, hay una producción de la tierra asegurada para el hombre, a pesar que pecó. 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, la bondad de Dios es tan grande que a pesar de que el hombre pecó, la tierra va a seguir produciendo alimento para el hombre. Es increíble. Eso es bondad de Dios. Tremenda bondad. La tierra seguirá dando fruto a pesar del pecado. Así que cuando un hombre, y aquí es donde viene el pensamiento relativo del hombre común, de ese que piensa de que Dios es bueno y lo va a salvar a últimas horas igual. De ese que piensa que vivió toda su vida como quiso, pero al llegar a los últimos horas o días de su vida, piensa que va a hacer una oración de fe y Dios le va a proveer arrepentimiento y lo va a hacer nacer de nuevo. Aunque Jesucristo dijo, por sus obras los conoceréis, ¿cierto? Pero claramente que tú, cuando estás en lo último y haces una confesión de fe, ¿qué obra, qué evidencia puedes dar? No se ve. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué fruto puede dar una persona que hace una confesión de fe 5 o 10 minutos antes, un día antes? ¿Qué fruto de arrepentimiento puede dar? Si para poder evidenciar frutos de arrepentimiento necesitas tiempo, es como difícil creer eso. Así que cuando un hombre vive como quiere, dice lo que quiere, hace lo que quiere, aún así Dios le proveyó. Mire, y aquí vemos lo que es, no la misericordia, sino que es la providencia de Dios. Dice, aún así Dios, el hombre viva como viva, recordemos que Adán pecó y la tierra seguía dando fruto. Así que, aún así Dios le proveyó al hombre que es impío, que vive como quiere, que hace lo que quiere, capacidad, habilidades, inteligencia, talentos para poder subsistir, obtener y alimentarse. La tierra sigue dando fruto, para lo cual fue diseñada por Dios. El diseño de Dios no queda en stand-by, sigue produciendo. ¿Por qué? Porque Dios en su decreto instituyó que la tierra diera fruto. Ahora, la tierra sigue dando fruto, para lo cual fue diseñada por Dios. Ahora sabemos que hay gente que hace mucho mal a la sociedad y a los demás. Ejemplo, el narcotráfico y todo lo que ellos trafican y comercializan proviene de la tierra, nace de la tierra. Las plantas con las cuales producen lamentablemente la droga, tú no ves que la tierra diga, lo que estás sembrando es algo malo, entonces no produzco. Imagina que la tierra dijese eso. Tú estás sembrando algo que después vas a cultivar, vas a llevarlo a las personas y eso hace mucho mal a las personas. La tierra dice, entonces no produzco. La tierra fue diseñada para producir. A pesar que estos hacen lo malo, la tierra sigue produciendo. La tierra sigue produciendo. La tierra no te dice eso. La tierra ejerce y produce porque fue diseñada para dar fruto y sustento al hombre. A pesar de que claramente esto lo hacen conscientes de lo que hacen y saben que es algo malo. Y este tipo de hombres creen que Dios los perdona a pesar de que hacen el mal y no se arrepienten. Y ellos confunden lo que es la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios? Que la tierra produzca alimento para todo el ser humano, sea hijo o no hijo, sea un pecador en su máxima categoría o lo sea mínimamente, sea elegido o no elegido por Dios, la tierra va a producir alimento y sustento para toda la humanidad.
Y eso es la providencia de Dios. Dios provee alimento al hombre, provee para suplir sus necesidades. Pero no tiene gran diferencia con lo que es la misericordia. La misericordia provee ¿qué? Perdón, provee vida. Y no todos los hombres se les va a proveer una vida eterna. Solamente a los elegidos por Dios. Ahora Dios es bueno. Claro que es bueno, pero también es justo, y esta es la otra parte que ellos no ven. Piensan que Dios es bueno, que es un Dios buenísimo, pero se le olvida que Dios también hay justicia en Él. También hay un atributo en Dios que es la justicia de Dios. Y a Dios, en su atributo de justicia, nada, pero nada va a pasar por alto. Y Dios, que lo ve todo, y como dijimos que en Apocalipsis 20, 11 y 12, van a ser abiertos los libros donde están registradas todas las obras desvergonzadas de aquellos que pretendieron burlar a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es bueno, pretendieron hacer y vivir como ellos quisieron, y de alguna manera planearon vivir toda su vida en desorden y en hacer mal, pero ellos planearon de que a últimas instancias, a últimas horas, ellos hacían la famosa confesión de fe y podían ser salvos. Pero sabemos que ese texto que usan de Romanos está totalmente fuera de contexto, porque la confesión de fe en el contexto histórico del Imperio Romano era confesar a Cristo como Señor o era confesar al César como Señor. Y los que confesaban a Cristo como Señor, ¿qué pasaba con ellos? El Imperio Romano, ¿qué hacía? Los asesinaba. Los llevaba al circo romano, donde eran devorados por animales. Eran quemados como antorchas en los caminos de Roma. Eran crucificados, eran torturados, eran asesinados de muchas maneras terribles. Y esa era la verdadera confesión de fe que Romanos nos habla, creo, ahí en el capítulo 9-10, si no me equivoco, que nos habla. Comparen esa confesión de fe, de a pesar de que el Imperio Romano va a venir en contra de ti, te va a quitar todo lo que tú tienes y va a matar a toda tu familia, versus la confesión de fe que intentan hacer a última hora para salvarse. Eso no es querer salvarse, sino tener un buen deseo de querer estar con Dios. Eso es querer burlarse de Dios. Y lamentablemente lo enseñan de esa manera. Ahora, Dios es bueno. Y como dijimos también, es justo. El Salmo 7:11 que habíamos visto, que Dios es justo y Dios está airado contra el impío, contra los que hacen el mal todos los días. Veamos textos que nos hablan de la misericordia de Dios. A ver si de alguna manera podemos evidenciar, quizás estemos equivocados, y si estos textos que hablan de la misericordia de Dios es para todo el mundo, y quizás nosotros estamos equivocados. Vamos a ver estos textos. Quizás nos equivoquemos. Vamos a ver. Como la palabra de Dios es inerrante, infalible, no se equivoca y no hay error en ella, entonces vamos a ver la verdad realmente de qué implica la misericordia. Salmo 118, versículo 1. Vamos a ver. Quizás tengamos que pedir perdón a muchos que dijimos que la misericordia era solo para algunos. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Quizás este texto no nos diga mucho, porque nos dice que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Ahora, entonces, vamos a ver otro salmo, el 27:13. Pero destacamos que ese Salmo 118:1 nos dijo dos cosas verdaderas: que Dios es bueno, y estamos viendo el atributo de la bondad de Dios, y que Dios es misericordioso. Son dos verdades genuinas. Salmo 27, versículo 13. Y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra.
de los vivientes. Estos textos nos están ayudando a lo que Dios es bondadoso, que Dios es bueno. Vamos a Efesios 4:32. Efesios 4:32. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ok, sí. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora debemos hacer un alcance. Este contexto nos está hablando ¿de qué? Nos está hablando de la iglesia. Nos está hablando de aquellos que ya han sido renovados por Dios. Antes de ser benignos unos con otros, nos está hablando de hermanos misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a Nahum, Antiguo Testamento, Nahum 1:7. 1:7. Recalcando de que Dios es bueno. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Vamos, Salmo 25 del 6 al 7. Salmo 25 del 6 al 7. Nos dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdas. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Aquí nos está hablando el salmista con respecto a que él está evidenciando la bondad y la misericordia de Dios en su vida. Y el último texto, Tito 2:14, vamos al Nuevo Testamento, Tito 2:14, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros, haciendo alusión a nuestro Señor Jesucristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El sacrificio de Cristo fue para tomar pueblo, para librarlo de toda, redimirlo de toda iniquidad, para purificarlo, limpiarlo y que sea un pueblo celoso de buenas obras. O sea, el pueblo que tomó Dios, que tomó nuestro Señor Jesucristo mediante su sacrificio, es un pueblo que tiene celos, que tiene ganas de hacer y de vivir por las obras que Dios ha puesto para que viva en ellas, produciéndolas cada día. Como Efesios 2:10 nos dice, veamos Efesios 2:10 para que veamos lo que implica lo que son las obras que Dios preparó de antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. También en alusión a nuestro Señor Jesucristo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Ese de antemano implica antes de la creación, para que anduviésemos en ellas. Así que hicimos una clara diferencia, aunque estamos hablando del atributo de la bondad de Dios, pero también se tiende a confundir la bondad de Dios en cuanto a lo que es la providencia y la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es solamente para aquellos que Dios decidió redimir, aquellos que les proveyó arrepentimiento, los hizo nacer de nuevo, y el Espíritu Santo habita en ellos y los lleva a toda verdad y a toda justicia. ¿Qué implica esto? Que como nos dice Efesios 2:10, que somos hechuras en nuestro Señor Jesucristo, y que Él de antemano preparó obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Obras que
nos delatan y nos evidencian que somos hijos de Dios y que queremos obedecer a Dios y que queremos agradar a Dios. Y eso es la misericordia, que se perdona la vida, pero la misericordia no es aplicable a todo el mundo, porque como vimos en Apocalipsis 20, 11 y 12, no se va a perdonar la vida a todo el mundo. Y vimos también que la providencia implica que la tierra da fruto, y la tierra, al dar su fruto, no ve si el hombre es malvado o el hombre es bueno. La tierra da fruto, sea el hombre malvado o bueno, la tierra da fruto de igual manera, porque para eso fue diseñada por Dios. Así que los hombres creen que muchas veces reciben cosas buenas de parte de Dios y creen que Dios está con ellos. Lamentablemente piensan eso, que porque reciben una buena economía o riqueza es que Dios está con ellos, y era un pensamiento fariseico. Los fariseos pensaban de que ellos tenían una buena economía, tenían una buena vida, y pensaban que Dios estaba en favor de ellos, pero Jesucristo les mostró todo lo contrario, que la riqueza no asegura nada y no es algo que Dios, no es una prueba de que Dios haya redimido a ese hombre, sino que la riqueza hoy en día podemos decir de que es una responsabilidad. Se te será demandada. Si tú eres una persona que tiene un buen pasar y tiene riquezas, y tú no haces algo bueno con ello, no ayudas a aquel que necesita, si tú realmente eres egoísta y solamente amontonas para ti, como aquel que, no me recuerdo el texto, pero dice que ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Y en ese texto tú encuentras muchas personas que tratan de ganar el mundo en adquisiciones, en cuanto a dinero, negocios, pero viven en ausencia en cuanto a lo que es el propósito de su vida. Y su propósito solamente es amontonar. Y su alma, a ellos no les importa. Es más, ignoran a Dios. Es más, su dinero es el Dios para ellos. Y eso es providencia de Dios, pero también es responsabilidad. También hay hombres que tienen riqueza, tienen un buen pasar, y hay hombres y mujeres que sí hacen obras justas con respecto a lo que Dios les ha dado, y van a tener misericordia de parte de Dios, no por lo que hacen, sino que por lo que Dios provocó en ellos. Lo que hacen es porque Dios lo provocó. El bien que ellos hacen es porque Dios lo provoca. Creo yo de que, espero que haya quedado clara la diferencia entre misericordia y providencia de Dios. Ha sido la bondad, el atributo de la bondad de Dios, que lamentablemente se confunde mucho. Vamos a orar y vamos a ir un tiempo que creo que deben haber preguntas con respecto a este tema, que es un tema que ha sido muy confundido en la iglesia y peor en el mundo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque por medio de tu palabra, Señor, podemos ver de que tú eres un Dios bueno, pero no tan solo bueno, sino que también eres un Dios justo, Señor, que pagará a cada hombre conforme a sus obras, Señor. Te damos gracias porque nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario pagó por nosotros, expió nuestros pecados, quitó el pecado de nosotros para darnos paz para contigo, Señor, para estar en tu presencia, Dios. Te damos gracias porque hemos sido redimidos, se nos dio misericordia, se nos perdonó la vida, Señor. Y eso nos ha dado todo el mundo, Señor. Sabemos que tenemos una responsabilidad como cristianos. Sabemos que tenemos una responsabilidad como hijos tuyos, Señor, de llevar tu evangelio, de llevar tu palabra no corroída, no perturbada, Señor, no diluida, no mezclada, a aquellos que realmente necesitan conocer de tu palabra. Hay muchos hombres que se han levantado en el nombre de Cristo, pero lo único que hacen es hacer
daño y es confundir a las personas, Señor. Pero aquel que es verdadero hijo de Dios buscará de alguna forma y será guiado por el Espíritu Santo a encontrar la verdad, Señor. A encontrar lugares y personas que realmente se esfuerzan por esclarecer las Escrituras y no confundir a las personas y dar textos y mostrar las Escrituras de manera clara, Señor, y efectiva para llegar a un conocimiento pleno de quién eres tú, Señor. Y para no engañar a las personas, Señor. Hay tanto engaño, Señor, tanto hombre que se levanta como siervo tuyo, pero lo único que hace es despojar a las ovejas, trasquilarlas, Señor, quitarles el dinero, aunque son personas que de pronto son pobres y de alguna manera ellos se las ingenian para poder quitarles el dinero, Señor. Un verdadero siervo de Dios no hace eso. Un verdadero siervo de Dios es como el apóstol Pablo, que dice que de gracia es que él recibió el Evangelio y de gracia lo vierte sobre todos los demás. No, el verdadero siervo de Dios no anda atrás la lana de las ovejas, sino que anda atrás de llevar el verdadero mensaje de Dios para todos aquellos que buscan con hambre y con ansias la palabra de Dios y conocer a Dios. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido ver el atributo de la bondad que está en ti, Señor, y que tú nos has dado de tu bondad para que nosotros podamos tener una experiencia limitada de tu atributo de la bondad, que es un atributo comunicable para los hombres, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amamos tu iglesia, amamos a aquellos que te buscan y amamos a aquellos que quieren demostrar con sus vidas que han sido redimidos, que han nacido de nuevo y que tienen el Espíritu Santo en ellos, Señor. Te amamos, Señor. Amén y amén. Vamos a las 6 preguntas con respecto a este tema. Para corroborar, o se podría decir un poco aportar a lo que el pensamiento que hoy día predicó acerca de que no, la salvación no es para todos. Los judíos tenían este pensamiento porque por tan solo ser hijos de Abraham ellos pensaban, ¿cierto? Pero cuando Jesús, ahí ve en Mateo 8, dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Y el centurión le dice: Maestro, no soy digno que vayas a mi casa, solamente di la palabra, porque yo tengo sirvientes y le digo: haz esto, y hacen. No soy digno que entres a mi casa, solamente que digas la palabra y eso basta. Y Jesús se admira y dice: ni en todo Israel ha llegado tanta fe. De cierto digo que muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos del pueblo serán echados por fuego. Para corroborar lo que está enseñando hoy día, que la salvación no es para todos, incluso para las personas que querían ser salvos tan solo por ser del linaje de Abraham tampoco. Sí, y en esto que tú dijiste del centurión, que hay mucha gente que asocian de que cualquier hombre puede tener fe. Cuando el centurión aquí manifiesta que tan solo con las palabras de Jesús es que va a hallar sanidad para aquel pariente, para esa persona que se hallaba delicada de salud, enferma. Fíjate que Jesús comprende realmente que ese hombre en ese momento ha sido redimido, porque no cualquier hombre puede manifestar fe sin ver, porque tiene que ser persuadido, tiene que ser convencido. ¿Por quién? Por medio de Dios, por la obra de su Espíritu Santo. Y es que este centurión manifiesta fe en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y conforme a esa fe que Dios le dio a ese centurión, es que Jesús le dice: entonces ve a tu casa, porque será hecho lo que tú has pedido. Pero todo conforme a que ese hombre fue renovado por Dios por medio del Espíritu Santo. Y Jesús evidencia eso, y Jesús comprende, como nos dice Juan 6:44, que es el Padre quien lleva a aquellos que han sido elegidos al Hijo. Y Jesús comprende eso, y se le da la posibilidad de que Él experimente el poder de Dios por medio de la sanidad
de quien estaba pidiendo. A través del tiempo siempre he visto que hablan de que la misericordia es para todo el mundo. No lo explican como ahora lo explicó usted. El tema es que puede leer Romanos 9, 15 y el 16, porque creo que leyó el 15, pero no el 16. Romanos 9. Y aquí está muy claro. Ya, veamos. Romanos 9, 15 y 16 me dice, ¿cierto? Ok. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Ahí está haciendo una excepción. Van a ver quiénes sí y quiénes no. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Y hay un ejemplo, nos muestra un ejemplo acá. Pablo dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Muchas personas pudiesen ser levantados a Faraón para mostrar su poder, y muchos asocian que hay hombres que levanta a Dios para mostrar su poder en ellos, pero no, acá Faraón lo está levantando para mostrar su poder. ¿Cómo? ¿De qué manera va a mostrar su poder? Recordemos que el contexto histórico nos dice que en ese tiempo Faraón era Dios, prácticamente. Así que el que lo levante a Faraón... En 18 dice algo más. Leímos el 17, ¿cierto? Ok, dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y este es un texto categórico que apoya, y sabemos que la Biblia es infalible, es inerrante, no se equivoca ni contiene error. Y este texto nos muestra claramente de que Dios hay quienes le da misericordia y a otros los endurece, o sea, no les da misericordia. Y acá el endurecimiento implica de que no es que Dios provoque el mal, Dios usa el mal para buenos propósitos. Y en este contexto acerca de Faraón, el endurecer tiene que ver con que Dios le pone limitancias para que en su maldad Faraón no avance, pero Faraón idea la forma de traspasar esas limitancias. Y ese es el endurecimiento que Dios hace con Faraón, que a pesar de que le pone límites, Faraón utiliza toda su potencia, su inteligencia para poder traspasar esos límites. Ahora, si Dios le pusiese un límite que él no pudiera pasar, claramente que no los pasaría. Pero Dios le pone un límite que él puede saltarse, que él puede pasar al otro lado de ese límite. ¿Para qué? Para mostrar claramente de que Dios lo endurece y que Dios, a pesar de que le pone límites, este hombre es tan malvado que traspasa la línea que Dios le ha puesto. Y ese es el endurecer cuando Dios habla en las Escrituras. Y no tan solo a Faraón, ha endurecido a muchos. Podríamos hablar de Hitler, su nombre que Dios endureció. Le puso límites, pero él buscó la forma de traspasar esos límites. Algo similar con lo que mencionó ahora, también en el libro del número 14, versículo 18 dice: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad. ¿Número cuánto? Número 14, capítulo 14, versículo 18. 14, 18. Jehová... Ahí voy. Vale, ya léalo. Ya, dígamelo nomás, léalo nomás. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá al inocente, tendrá por inocente al culpable. ¿Cierto? Sí, o sea que para corroborar que la misericordia y la salvación no es para todos tampoco. Claro. Aquí este texto también nos grafica de que dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Qué eso nos quiere decir de qué? Que habrán culpables. Que a ellos obviamente no los hallará inocentes. Entonces eso nos dice de que la misericordia no es para todo el mundo. Un hermano una vez dijo que la misericordia era para todo el mundo. Y yo dije, es imposible.
porque la misericordia implica perdonar la vida. Y Apocalipsis 20, 11, 12 me muestra claramente que no perdona la vida de todo el mundo. Entonces me puse a buscar textos relacionados con misericordia. Encontré 40 textos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Ninguno me hablaba de gente impía. Todo me hablaba acerca de Israel, todo me hablaba acerca de quienes se arrepentían, todo me hablaba acerca de la iglesia, de los hombres de Dios, pero de ningún impío. No hay misericordia para los impíos. No hay misericordia, porque la misericordia implica perdonar la vida. Pero si llegamos al punto, en realidad, todos en un momento fuimos impíos antes de conocer a nuestro Señor. Como Pablo. Sí, como dice mi hermana, el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo. Todos antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Más por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tanto los antiguos, ¿cierto? Porque ellos también están dentro de la justicia de Cristo, tanto los antiguos como nosotros y los que vendrán, hemos sido justificados y se nos ha dado misericordia. ¿Se podría decir entonces la misericordia es la línea que diferencia entre un impío y un hijo de Dios? Sí, y eso es lo que yo hice la separación, porque la gente confunde providencia con misericordia. La providencia implica que puedes ser tan malvado, pero de igual manera tienes tus manos para trabajar, de igual manera comes, de igual manera vives, respiras, incluso no tienes mueres. Hay personas que han sido tan malvadas y mueren de manera natural, sin ninguna enfermedad. En Juan 5... Entonces, sí. entonces eso confunde la misericordia de Dios con eso, pero eso es la providencia de Dios. Creo que en Juan 5 tal versículo dice que el sol sale para buenos y malos y la lluvia para justos. Pero justo y injusto. ¿Te das cuenta? Eso es providencia de Dios. Eso no es misericordia, es providencia. En cuanto a la bondad de Dios, en Mateo 19, el joven rico, el título le dice a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, solo Dios. ¿Cómo podría explicar eso? Si Jesús nos atribuyó a ser bueno, si Él siendo Dios. Sí, en ese texto podemos ver de que en cierto modo el joven rico quiso de alguna manera congraciarse con Jesús, pero Jesús de alguna manera desde su parte divina recibe la claridad en cuanto a cuál era el pensamiento del joven rico, y es por eso que Jesús hace una separación y dice: ¿por qué me dices bueno? O sea, tú mostrándote de esa manera conmigo no vas a conseguir nada. Solamente Dios es bueno. Es a Él a quien tú le vas a rendir cuentas, no a mí. Y también no nos olvidemos de que en ese contexto se creía de que Jesucristo, como Mesías, venía a ser el próximo libertador y rey de Israel. Entonces había muchos ricos que querían de alguna manera congraciarse con Jesús. ¿Por qué? Porque en un gobierno, en un supuesto futuro gobierno y reinado de Jesús de Israel, ¿quién eran los que se iban a beneficiar más? Los ricos, como sucede en cualquier país del mundo. Cuando quieren auspiciar a los políticos, después tienen un beneficio. Ahí están los ricos. Otra última. La Biblia, claro, en Romanos 3:10 enseña que no hay nada bueno en el hombre, que No hay ninguno por la bueno. maldad nadie busca a Dios, todos han declinado al mal. Cuando David peca con Betsabé, cierto que comete ese pecado porque él tenía poder de poder hacerlo, siendo rey, ¿cierto? Escuché muchos predicadores que hablan mal de David en cuanto él le hizo lo que quiso, pero si uno estuviera en su situación, con ese poder, con esa facultad y con esa facilidad de poder cometer ese pecado, cualquier hombre con la maldad que tiene en su corazón lo pudiera haber hecho, ¿cierto? Más si tienes poder. El poder corrompe. Si hay hombres que no tienen poder y hacen lo malo, más si tienes el máximo poder. Recordemos que David era rey de Israel y más encima
recordemos la diferencia que hizo el pueblo cuando venían de la guerra y las mujeres comenzaron a cantar ese famoso cántico que lleva a Saúl prácticamente a la locura, que es: Saúl mató a sus 1000, más David mató a sus 10.000. Entonces, toda esa fama que tenía David, más encima como rey de Israel, claramente David hizo muchas cosas que él quiso y nadie lo refrenó de eso. ¿Cuánto tiempo? Y nadie lo refrenó. Fíjate que aún siendo Betsabé hija de uno de los líderes de Israel, ese líder de Israel no quiso confrontar al rey. ¿Qué significaba confrontar al rey? Sabemos que David era un hombre justo, pero ¿qué significaba en el conocimiento de ese tiempo poder confrontar al rey? Significaba muerte segura. Pero Natán, guiado por Dios, mucho tiempo después, cuando David dijo: hice lo que hice y nadie lo supo, se recuerda cuando vimos el atributo de la omnisciencia, que después David de eso se dio cuenta de que Dios lo veía todo, que era omnisciente. Y es ahí que Natán, guiado por Dios, es que le dice: tú hiciste esto. Y ahí ven, y David le respeta la vida a Natán, porque otro rey malvado, ponte tú que haya sido Saúl. Saúl descabeza a Natán, de seguro. Pero como era conforme al corazón de Dios, David, a pesar de que pecó de esa manera, él consideró que era un consejo de Dios, un freno de Dios para él. Y es ahí donde David se vuelve y cambia toda su vida. A pesar de que Natán le dijo que la espada no se apartara de su pesa. Todo lo que sucedió después, el lamentable producto del pecado de David. Entonces sí, cualquier hombre haría eso y mucho más. Eso y mucho más. Y lo vemos hoy en día también. A pesar que está oculto en la sombra, pero lamentablemente hay mucha maldad. Mucha. La última. Se podría decir que Dios permitió que se escriban en los personajes de la Biblia las maldades que hicieron, porque se ven en casi todos los personajes que hicieron algo de malo. David, Sansón, una serie de Moisés, Abraham mintiendo, Noé se emborrachó, todo. Sí. Dios permitió que, para que vean la maldad y también su misericordia al contraste de la maldad del hombre. ¿Podríamos decir eso? Claro. ¿Por qué? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con eso? Es verdad. Que no hay nadie que pudiese justificarse por sí mismo y que todos necesitaban la justicia de Cristo. Todos, los antiguos. Hasta los más famosos, hasta los reyes, los profetas, todos. María también. Le informamos a los señores católicos que María también necesitaba de la justificación de Cristo. También necesitaba ser redimida de sus pecados. También. Amén. Ok. Hemos llegado al final, vimos el atributo de la bondad de Dios, hicimos una separación y quisimos dar un mayor conocimiento con respecto a qué implicaba la misericordia y la providencia de Dios, porque lamentablemente hay un malentendido en esos dos conceptos, y espero que haya quedado un poquito más claro con respecto a lo que es la bondad de Dios y lo que es la misericordia y la providencia de Dios. Esto es Árbol de Vida. Les invitamos para el día viernes 20:30 horas para el culto que tendremos. Vamos a ver el divorcio, la parte 2 del divorcio. Va a haber mucha información y creo yo de que va a servir de mucho para salir de muchas dudas que se tienen con respecto a lo que es el divorcio. Amén. Es el hermano Luis. Bendiciones a todos los que estuvieron por medio de las redes y a los que estuvieron acá presentes. Muchas gracias. Señor les bendiga.